Hola mis bellezas, bienvenidos nuevamente al canal. Para este video les traigo un look en ahumado así como un azul cobalto, grisáceo, metalizado, brillante, porque ustedes saben que la época navideña me inspira a usar brillo. Así que si quieres saber cómo recrearlo, quédate allí y comencemos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una camita de polvo translúcido suelto en lo que es la parte posterior de nuestro ojo para que nos dé un efecto alargado de las sombras. Para definir un poco la cuenca vamos a tomar un color café clarito, casi en tono piel, y un pincel gordito, grande, difuminado, ese es el E40 de Sigma, y lo vamos a aplicar por encima de la cuenca llevándolo hacia atrás, hacia la colita de la ceja, como para crear ese primer tono de transición. Luego con una sombra grisácea mate y exactamente el mismo pincel vamos a comenzar a definir la cuenca como tal. Vamos a aplicar la sombra de lado a lado y el residuo que nos queda en el pincel lo vamos a alargar solo un poquito, no mucho. Eso hasta llevarlo a la intensidad deseada. Luego tomé de la paleta Magic de Juvia's Place ese tono azul llamado Yehide, que es como un azul mate, azul marino. Y con un pincel aún más pequeño que el anterior, el L25 de Sigma, comencé a aplicarlo un poco por debajo de la cuenca, haciendo énfasis en el triángulo externo del párpado móvil y construyendo el color hasta la intensidad deseada. Luego, con el pincel anterior, el más gordito, con el que apliqué la sombra gris, difuminé todo el borde de esa sombra azul para que se uniera con lo que es la sombra grisácea y la primera café que aplicamos, con una transición suave, y este paso lo repetí un par de veces hasta llevarlo a la intensidad del color deseada. Con un pincel todavía más pequeñito que el anterior de difuminado, el E36 de Sigma, apliqué una sombra negra mate. Ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan en casa, y simplemente lo que hice fue depositarlo en el triángulo externo y directamente en la cuenca. Y repetir nuevamente con el pincel anterior, el E25, difuminar los bordes de esa sombra negra para juntarla mejor con la sombra azul, y luego con el pincel más grande, el E40, difuminar el borde de la sombra azul con la grisácea. Tomen en cuenta que cuando trabajamos con sombra negra es importante trabajarlo en cantidades pequeñitas porque es muy fácil terminar haciendo un desastre. Vamos a iluminar el arco de nuestra ceja utilizando una sombra blanquita marfil mate. Para darle intensidad a las sombras brillantes, voy a rellenar en todo el centro del párpado móvil con esta sombra en stick de NARS en el tono Sukhothai, que es una sombra negra con destellitos azules. Y luego tomé esa sombra azul grisácea metálica, es de Morphe, no recuerdo ahorita qué paleta, yo les voy a dejar la información de todos los productos que utilicé en la cajita de descripción. Y este color lo vamos a aplicar en lo que es la almendra del ojo. La sombra en stick lo que nos va a hacer es que va a ayudarnos a intensificar el color de las sombras, y aparte como es en crema, pues las sombras en polvo se van a adherir y van a brillar muchísimo más sin dejarnos ningún desastre. Nuevamente retomé el mismo pincel con que apliqué la sombra negra y simplemente difuminé mejor los bordes. En el área del lagrimal utilicé ese iluminador de Physicians Formula, se llama Butter Highlighter, en el tono Murumuru, un nombre más raro. Y luego utilicé el delineador de Kat Von D. Hice un delineado bien finito. Ustedes pueden también utilizar un lápiz delineador negro, no importa, porque esto lo vamos a difuminar un poco con un pincel angulado y un poquito más de esa sombra negra para hacerlo a ver así como un efecto smoky, y casi que en la colita del delineado se desaparece con la sombra negra que aplicamos en un principio. Como es un maquillaje muchísimo más dramático, me pedí a gritos unas pestañas muchísimo más dramáticas. Esas son las Iconic de House of Lashes. En la línea del agua inferior delineé con ese lápiz de Essence en el tono Blue Lagoon, que es un tono azul metálico, para venir en la base de las pestañas inferiores con el mismo tono azul marino de la paleta de Juvia's Place, y lo apliqué bien pegadito de extremo a extremo, y eso luego lo difuminé en la sombra grisácea para darle en la parte inferior el mismo efecto ahumado tal cual como tenemos en la parte superior. Y esta es la ventaja de tener una camita de polvo suelto, no solo nos va a definir las sombras, sino que cualquier residuo que nos haya caído en el rostro nos los va a remover sin dejarnos ningún tipo de mancha. Yo fuera de cámara ya había aplicado mi base, había hecho mi rostro. Lo que estoy haciendo ahorita es un poco de contorno bronceado con el Coco Contour de Too Faced. Nuevamente tomé el iluminador Murumuru de Physicians Formula, que huele por cierto a coco, y lo apliqué encima de mis mejillas. Como se dan cuenta, tiene ese mismo efecto metálico pero más en tonos fríos, va perfecto con este tono de sombras que estamos llevando. Y en cuanto al rubor, busqué un tono café rosáceo, ese es de Tarte,
y lo que hice fue aplicarlo. Es bien ligero, bien suavecito, porque quiero que toda la atención se concentre en mi mirada. Lo mismo pasa con los labios. Voy a utilizar un tono nude, pero más un nude casi que malva cafezoso. Ese es de Kat Von D en el tono Bone and Arrow. Y en el centro apliqué un lip creamer de NYX, que no recuerdo el nombre, que era rosado, pero me parecía que todo se veía mate y no sé por qué no grabé la parte en que me apliqué un lip gloss transparente encima. Sellé mi maquillaje y con eso terminé este look. Completamente saliendo de mi zona de confort porque estoy trabajando con colores fríos y me encantó el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme clic en pulgarcitos arriba. Los invito a suscribirse a aquellos que no lo han hecho y que activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Gracias por ver y les mando un besote. Chao.